periodista de la zona norte de México. ¿Qué tal, Carlos? Te saluda Fernando Aguinaga. Hola, Fernando, qué gusto saludarte de nueva cuenta. El gusto es mío, un gusto saber de ti. Cuéntanos, ¿cómo está la situación actual por allá por México? Pues estamos bien, estamos en una situación parecida a la de ustedes, hermanos argentinos. Es decir, tenemos un poquito menos, con menos tiempo que ustedes, pero tenemos algo de decrecimiento económico. Estamos ahorita en pequeños problemas, pero la República no ha logrado mantenerse a flote y creo que ahí la llevamos a pesar de todo. ¿Cómo ves, querido hermano? Me imagino una de las situaciones. Vos sos un periodista que escribe en diferentes medios periodísticos de la zona norte de México, específicamente, que si no me equivoco escribes en Mexicali y también en la zona de Tijuana y en San Diego, California, ¿no? Es correcto, y también en el centro del país, en diversas, para Ciudad de México, en Veracruz también, en varios lugares, pero sí, principalmente allá, tienes razón. Una de las situaciones que el periodista tiene es la mala información que puede haber. Vos sufriste cierta operación que generó algún medio periodístico en su momento. ¿Podrías comentarnos un poco? Con todo gusto, querido Fernando. Mira, si me dejas hacer un preámbulo muy breve. Sí, por Fíjate supuesto. que el segundo presidente, gracias Fernando, el segundo presidente de Estados Unidos decía algo muy interesante en relación con su constitución, que honestamente es un documento muy interesante, al menos en teoría, ¿no? Y decía, estas leyes están muy bien pensadas, lamentablemente no sirven de nada ante una sociedad sin valores. Estoy parafraseando a John Adams, pero básicamente eso era lo que decía. Y a lo que se refiere es que cuando hay una muy buena constitución o un conglomerado de leyes muy refinadas, una gran mayoría suele obedecerlas, sobre todo si hay una ley y un orden sólidos, ¿verdad? Resguardando dichos derechos, ¿no? Constitucionales, ¿no? Entonces una mayoría, digamos, está compuesta por quienes la obedecemos por amor a la justicia, otra tal vez grande mayoría dentro de este grupo de gente que tal vez por miedo la obedece, miedo al castigo penal que le pueda, al que pueda ser sometido por el Estado, ¿no? Estamos hablando de lo que es libertad de información. Libertad de expresión. Perdóname que te haga este preámbulo, pero ten mi palabra que voy a un lado muy importante, ¿no? Porque estamos hablando de cómo una ley justa puede ser violada por una persona malintencionada. Y ahora sí entramos a la pregunta que me hiciste. Por ejemplo, en México, que gozamos desde hace menos 20 años, desde que acabó la dictadura perfecta, como la llama Vargas Llosa, ¿no? Gozamos de libertad de expresión, pero muy bien, o sea, es un derecho magnífico del cual gozamos todos los mexicanos. Y que está establecido en la Constitución, tengo entendido. Sí, por supuesto, y defendido por todos los partidos, por toda la República, ya izquierda, derecha, senadores de todos los partidos, ¿no? También tenemos algo que se llama protección de las fuentes, que también es algo muy justo, muy positivo. Es decir, si tú vas a denunciar a un criminal muy peligroso que puede representar un reto para el Poder Judicial, para la policía, etcétera, puedes denunciarlo de manera anónima, ¿no? Y eso es algo magnífico, o sea, proteger a las fuentes de información sensible. Pero sí tienes razón, en efecto, yo hace 15 años fui víctima de, pues eso, de un enemigo malintencionado que se basó tanto en su libertad de expresión como en la protección de las fuentes para hacerme lo que en Estados Unidos se llama un hit piece, ¿no? Es una como pieza golpeadora, digamos, es una traducción. Entonces, platicaba fuera del aire contigo. Una forma de Dime. Una forma de amedrentamiento también para los periodistas, claro, cuando hacen su labor. Exactamente, se puede utilizar para muchas cosas, principalmente para destruir tu reputación, ¿no? Para destruir tu fuerza laboral,
etcétera. Es básicamente una calumnia, ¿no? Es algo, es como un falso testimonio, algo entre calumnia y falso testimonio, ¿no? Entonces, hablábamos fuera del aire en la otra ocasión de, por ejemplo, de un personaje muy polémico que ustedes tienen, ¿no? Milei, ¿no? Que a esta persona la acusan de ser nazi, o sea, ser un socialista, nacionalista, digamos, antisemita, ¿no? Entonces lo acusan directamente y él demanda, ¿no? Por difamación de ello, ¿no? Bueno, eso lo hace una persona que no sabe formular un hit piece, o sea, lo que estamos diciendo, un periodista o una persona corrupta no llama a Milei, por ejemplo, ¿no? Nazi. La manera de calumniar a Milei, por poner un ejemplo, puede ser a Cristina, a quien quieras, ¿no? A cualquier político. Es que yo te digo, yo como periodista corrupto, ¿no? Digo, una fuente secreta que no puedo denunciar, ¿verdad? Porque por protección a las fuentes de información, me ha contado que Milei es un nazi, ¿no? Y tiene una veladora y un cuadro de Hitler y le reza todas las noches, ¿no? Entonces, qué curioso, yo no estoy llamando nazi a Javier Milei, entonces él no me puede demandar por difamación ni nada parecido. Entonces viene Milei y me dice, oye, ¿tú cómo te atreves a llamarme nazi? Y yo le digo, ¿cómo crees? Yo no te llamé nazi, ¿no? Nada más una fuente mía muy confiable, eso sí, me dice que tú eres nazi, que eres antisemita, que, ¿me explico? Es un ejemplo que te doy de cómo me lo hicieron a mí, pero con crímenes terribles, así como de práctica, peores que de narcotraficante, o sea, me pintaron peor que el Chapo Guzmán, que es un ser terrible y atroz, ¿no? En México y el resto del mundo. Pero yo no puedo hacer nada. Dime, Fernando. No, me imagino que carga puede haber sido para vos y para tu familia tremenda generación de desinformación basándose solamente Correcto. en que entre el pseudo derecho que tiene el periodista de decir me baso en una fuente y por sobre todas las cosas, claro, y por sobre todas las cosas generar un por así decirlo, ¿no? Un anticuerpo para la otra persona, el desprendimiento y el deterioro de lo más valioso que tiene la persona, el ser la persona, están destruyendo a la persona. Es muy interesante, de veras es curioso, pero es todo un caso sociológico. Yo lo tengo trabajado porque fue hace casi 15 años, entonces no me afecta en lo personal, ya pues no mucho, ¿no? Digamos, pero fíjate qué interesante cómo además genera un círculo vicioso. Muchos periodistas, en serio, y me piden, por ejemplo, trabajar con ellos bajo seudónimo, en serio. Y yo los entiendo perfectamente. Pero fíjate qué curioso, suelo no hacerlo, porque entonces la gente dice, qué curioso, ¿por qué no da su nombre? Entonces, a lo mejor hay algo escondido. En México se dice, si el río suena es que piedras lleva o agua lleva, ¿no? Se dice. Entonces a lo mejor es cierto, porque si no fuera cierto, la gente le daría entrevistas con su nombre. No sé si me explico. O sea, la gente se asusta, ¿me entiendes? Entonces la gente dice, mira, yo sé que eres inocente, sé que no tienes antecedentes penales, pero no quisiera relacionarme con alguien como tú, ¿no? Y además fue un enemigo muy poderoso, o sea, lo hizo en varios periódicos, lógicamente los periódicos retiraron todo, ¿no? Nada más un periódico muy de segunda, ¿no? Dejó una noticia así desde hace 15 años, ¿no? Pero, y aparte, no la quiso retirar. No es un periódico, diríamos, porque la labor periodística, yo no soy periodista, claro, un comunicador, pero la labor periodística de investigación debería claro, cuando ya hablan de cuestiones muy fuertes, deberían basarse en fuentes fidedignas, porque, claro, porque pasa a ser si no pasa a ser un pasquín. Exactamente. Pasquín, o sea, hasta la fecha... nosotros acá a un pasquín le llamamos algo que no vendría a ser un diario formal. Claro, te entiendo, sí, un pseudo periódico, digamos, y lo es un pseudo periódico. Yo mismo contacté a la directora y le dije, por Dios, aquí está toda la documentación, y la respuesta fue cómica. Me dijo, perdón, es que tenemos los servidores en Holanda, si retiramos esa noticia, se retira toda la edición de ese día y destruye nuestra hemeroteca. ¿Puedes creerlo?
O sea, por eso prefiere mantener una noticia falsa, ¿no? Como se dijera en la actualidad, fake news, ¿no? Hay situaciones coyunturales de determinados grupos que con tal de poder vender noticias amarillas, por así decirlo, amarillas, bien dicho, generan lo que es digamos, una atracción del ser humano, de esa podredumbre que tiene el ser humano para lo controvertido. Lo dices perfecto, sí. Y y vivimos en una época, fíjate, dando un giro a este fenómeno, donde te quiero expresar que es muy importante que nosotros como sociedad no caigamos en esos juegos. Es decir, nosotros debemos defender el principio también liberal, así como defendemos la libertad de expresión, y yo defiendo la libertad de expresión de mi enemigo, aunque la utilice de una forma corrupta y amarillista, ¿no? También debemos defender la presunción de la inocencia, que es una de las joyas de las ciencias jurídicas occidentales. Totalmente. No podemos convertirnos en una cacería de brujas, regresar a una inquisición en la que quemamos a un ser humano, le destruimos su vida, su familia, su carrera, etcétera, solo porque es que alguien, una fuente que no se conoce, dijo tal. ¿Sí me explico? No se vale. ¿no? Hagámosle, como sociedad, dime. Hagámosle entender a nuestros oyentes que la presunción de inocencia es que toda persona, según el Código de Derecho, según el derecho, es que toda persona es inocente hasta que se le compruebe lo contrario. Exactamente, y eso basado en la idea de que más vale que anden sueltos, fíjate qué curioso, que anden sueltos gente malvada, criminales, ¿no? A que un solo inocente esté en la cárcel. ¿Sí me explico? Sí, y es un principio muy sabio, muy sabio, ¿no? Todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario, porque si no, nos convertimos en eso, en una cacería de brujas, ¿no? Fernando es bruja, ¿no? Decimos, ¿no? Entonces vamos a meterlo al agua. Si se ahoga, es que no era brujo, ¿no? Si no si se deshace, es que sí era brujo. ¿Sí me explico? O sea, tal como sucedió en la Inquisición, digamos. Claro, la Inquisición era así. Claro, había un tribunal inquisidor, investigador, ¿no? Que supuestamente te investigaba, pero la verdad es que, por ejemplo, en las colonias norteamericanas de los puritanos hay una anécdota muy famosa y es cierta, ¿no? Totalmente cierta. Unas niñas les gustaba destruir el jardín de una anciana, y era una anciana muy puritana, muy religiosa, ¿no? Y ella las regañaba. Un día hacen la broma de decir que la vieron en el sótano haciendo brujería. La señora fue ahorcada, ejecutada, solo por la declaración de las 3 testigos, que eran 3 niñas. Y obviamente al día siguiente, llorando, una niña fue con el reverendo a confesar que era mentira, ¿no? Y ya confesaron las 3 niñas, o sea, se ahorcó un inocente. Y esa es una cacería de brujas. Y el derecho internacional más refinado, lógicamente, está en contra de eso. No podemos condenar a una persona así, o sea, lincharla, fíjate, no sé si utilicen ese verbo en Argentina, me suena muy mexicano. El linchamiento también público. Lo usamos acá, y lo que te hicieron a vos es un linchamiento un intento muy fuerte, muy fuerte. Sí, eso sí, las acusaciones literalmente hablando, son mucho peores que el Chapo Guzmán, ¿me explico? Sí. O sea, yo soy, ¿entiendes? El abajito de Satanás estoy yo, ¿no? Entonces, dime, hermano. Perdóname, pero el tiempo se cierra el programa, y lo que te propongo es el próximo sábado te saco al aire nuevamente y nos explayamos con mayor amplitud. ¿Te parece? Con todo gusto. Fernando, con todo gusto, muchas gracias por el espacio y estamos en contacto. Muchos saludos. Aparte una cuestión básica, lo importante de una persona como vos, un periodista que generó y que sigue a pesar del linchamiento que le generó esa libertad de expresión que tiene el periodista con sus fuentes,
generó en vos un linchamiento mediático. Eso es lo que me gustaría poderlo tratar al aire, y que muchos de los pseudo periodistas que en determinados países actúan y que se prestan para generar ciertas campañas mediáticas contra personas honorables, que muchas veces tienen razón y otras veces no tienen razón, pero para poder generar un digamos así, como expresamos, un linchamiento o generar una noticia, tenemos que basarnos primero en fuentes fidedignas y no en el supuesto, que podemos perjudicar a muchas familias. En la verdad, ese es el periodismo verdadero. Muy bien, Fernando, qué gusto saludarte. Gracias, Carlos. Entonces, el próximo sábado te convoco para que podamos hablar con mayor detenimiento y poder abondarnos en este tema tan importante para aquellos que estamos abrazando esta profesión, como es la comunicación, o aquellos que son periodistas por profesión. Hermano, un abrazo muy grande. Saludos a toda Argentina, con mucho afecto desde México. Muchísimas gracias, Carlos. Estuvimos hablando con el periodista Carlos Guidú desde México, desde la zona norte de México.